Bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Quién vive, iglesia? ¡Cristo! Y a su nombre. ¡Gloria! Y a su pueblo. ¡Victoria! Gloria a Dios, hermanos. Así es, hermanos, es una verdad. El pueblo de Dios, todos los días, hermanos, estamos en victoria. Así es. Todos los días, hermanos, estamos en victoria. ¿Y por qué estamos en victoria? Porque Cristo está con nosotros. Así es, Señor. Él está con cada uno de nosotros. Así es, Cristo. En cada momento donde usted, en cada lugar donde usted y yo nos movemos, ahí está el Señor con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Él es bueno, hermanos. Amén, Él aleluya. ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido guardarnos. Él ha prometido cuidar de nosotros. Él ha prometido sustentar nuestras necesidades. Amén, aleluya. Hermanos, así que no dudemos en ningún momento que Cristo está con usted y conmigo. Gloria a Dios. Amén. Cristo está con la iglesia. Así es. Aleluya. Cerremos, hermanos, pongámonos de pie y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración y le vamos a decir al Señor Padre que estás en los cielos. Bendito Dios, esta hora venimos delante de tu presencia para darle gracias, Señor, una vez más, para agradecer, bendito Dios, por este hermoso privilegio que usted nos da, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar, bendito Padre, porque es un hermoso privilegio el estar en tu casa, bendito Dios, el estar en este lugar, Padre, para recibir, Señor, ese consejo, para recibir, amado Dios, esa enseñanza que usted debe darnos, Señor, esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo suplicando, amado Jesús, por cada una de estas peticiones, bendito Dios, que han llegado a este púlpito, amado Jesús. Yo no las conozco, Señor, pero usted las conoce cada una, Señor. Usted sabe cada necesidad, cada súplica, Padre, que hay en cada una de estas peticiones. Yo solamente, Señor, que las pongo en sus manos, Señor, para que venga usted orando conforme a su misericordia en cada una de estas peticiones, bendito Dios. Bendice a su pueblo, bendito Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, esta noche le suplico, Padre, que venga, Señor, hablando a mi vida. Padre, usa mi vida, Señor, conforme a su misericordia. Padre, habla a mi vida, bendito Dios, y luego habla a su pueblo, Padre bendito. Padre, ten misericordia, Señor, de todos los que estamos en este lugar, como de aquellos que nos han hecho presentes, bendito Dios. Guárdalos, cuídalos, Señor, protégelos en donde quiera que se encuentren, amado Jesús. Una súplica le hacemos hoy, que se quede en cada uno de nosotros, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así de aquí vamos a leer, hermanos, Ezequiel, busquemos ahí Ezequiel 44, Ezequiel 44, hermano. Gloria a Dios. Ezequiel 44, versículo 23, vamos a leer, hermanos. Amén. Gloria al Señor, lo tenemos, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Leemos el versículo 23 y dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, iglesia. Podemos tomar asiento los que pueden sentarse. Gloria al Rey. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a estar hablando, hermanos, acerca del tema que dice, hermanos, la responsabilidad del atalaya. Es una responsabilidad, hermanos, como estar aquí en este lugar, hermanos, delante de ustedes, es un hermoso privilegio. Pero también, hermanos, además de ser un privilegio, es un compromiso y es una gran responsabilidad, hermanos, el estar aquí delante de ustedes, hermanos. El que predica, hermanos, el pastor, el que predica, hermanos, tiene una gran responsabilidad delante de Dios y delante de ustedes. Amén, así es. Porque de lo que predicamos en este lugar, hermanos, depende el estado espiritual de cada uno de ustedes. Amén, hermanos. Amén. Por esa razón es que le digo esta noche, es un privilegio, sí, pero es un compromiso y una gran responsabilidad. Que esto, hermanos,
de todo esto, hermanos, pues algún día Dios nos ha de pedir cuentas. Así es. Amén. Sí, Señor. Esto, hermanos, este versículo que hoy he leído, hermanos, el versículo 23, lo he tomado como base, hermanos, pero el capítulo 44, hermanos, habla, hermanos, viene hablando Dios, hermanos, de la santidad. Él habla acerca del templo, hermanos, y Él da las prohibiciones, hermanos, a Ezequiel. Él habla, hermanos, acerca de quiénes iban a servir y quiénes no podían servir en el templo, hermanos. Mire, eso es bien serio, hermanos, porque para servirle a Dios hay que estar bien delante de Dios. Así es. Y eso es lo que Dios estaba recalcando a través del profeta Ezequiel, hermanos. Él estaba recalcando esto y él le dijo al profeta todo lo que iba a decir al pueblo, cómo los iba a distribuir y todo eso, hermanos, cómo iban a servir y quiénes iban a servir, hasta qué ropas iban a usar y en qué momentos iban a quitar esa ropa y iban a usar otra ropa para no santificar el demás pueblo que estaba afuera, hermanos. Porque cuando ellos salían del templo de servir, hermanos, traían una ropa, pero Dios les pide que en ese momento se quiten esa ropa y se pongan otra ropa. Mire, es que nosotros le servimos a un Dios de orden, Así es, Señor. a un Dios ordenado, Sí, claro. a un Dios que no le gusta el desorden. Somos nosotros a quien nos gusta el desorden, porque somos nosotros los desordenados. Pero Señor, Dios, al Dios al que aleluya. usted y yo le servimos, es un Dios de orden. Amén. Amén, hermanos. Sí, Señor. Habla, hermanos, el versículo 23 y dice: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Nosotros muy bien sabemos, hermanos, que es lo santo. Usted y yo lo sabemos muy bien que es la santidad. ¿A qué se refiere cuando dice, habla acerca de lo santo? Pero también creo yo, no me equivoco, que sabemos que es lo profano. Amén. Sí, Señor. A veces, hermanos, nosotros nos confundimos muchas veces y quizás no sé por qué sucede esto, hermano, pero yo creo que quizás es un poco de falta de lectura, hermano, porque cometemos errores y muchas veces, hermanos, esos errores nos hacen ver mal, hermanos. Pero sabe una cosa, hermanos, que Dios le estaba diciendo a Ezequiel, hermanos, cómo se debería hacer todo. Mire, esto es una responsabilidad para aquellos sacerdotes de aquel tiempo, hermanos, pero ahora en este tiempo, hermanos, ahora hay pastores. Ahora esto, hermanos, esta responsabilidad es para los pastores. Allá, hermanos, en Jeremías 23, si no me equivoco, vamos a Jeremías 23, hermanos. Jeremías 23 dice algo, hermanos. Jeremías 23 habla acerca, hermanos, de los pastores. Jeremías 23 también se pega. Jeremías 23 habla acerca, hermanos, de los pastores, y dice algo ahí que me impactó, hermanos, cuando lo leí. Dice así, miren: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Refiriéndose a los pastores, hermanos. Él dice, hermanos, que dispersaron su pueblo. Muchos en este tiempo, hermanos, como la palabra del Señor dice, está escrito que muchos vendrán en su nombre, hermanos, y engañarán a su pueblo. Engañarán a muchos, incluso al pueblo de Dios. Hermanos, hay muchos que predican, hermanos, pero hay muchos que no predican conforme la palabra. Muchos, hermanos, predicamos y a veces quizás nos equivocamos, hermanos, pero hay de aquellos, dice el Señor, que a veces con nuestras equivocaciones, con nuestros errores, hermanos, podemos confundir al pueblo.
Amén. Así ¿Está de acuerdo conmigo? es. Sí, Señor. Entonces, hermanos, bueno, hermanos, ¿qué debemos de hacer entonces, hermanos, para hacer las cosas conforme Dios quiere que se haga? Tenemos que prepararnos, hermanos. Y hay que prepararnos, hermanos, para hacer bien las cosas. Y es que Dios, hermanos, no está en contra de que el predicador se prepare. No está en contra, hermanos. Dios está de acuerdo a que conozcamos más de Él, hermanos. Y entre más conozcamos de Dios, más vamos a saber desarrollar, hermanos, la obra del Señor. Sí, aleluya. Amén. Amén. Porque si no, hermanos, no lo vamos a hacer bien. Hablando acerca, hermanos, de que dice el versículo 23, que íbamos, que enseñarán a mi pueblo, dice, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ya les dije, lo santo ya lo sabemos todo, ¿verdad? La santidad, hermanos, ser santos es apartarnos del pecado. Apartarnos de aquello, hermanos, que es dañino para nuestra salud espiritual. Eso es, hermanos, la santidad. Apartarnos. También entra, hermanos, en la santidad la bondad de cada uno de nosotros, el ser bien a las demás personas, al no interesarnos, hermanos, por nuestro propio bien, sino por el bien de los demás. Hermanos, eso entra también en la santidad, hermanos. Porque usted sabe, hermano, que vamos a imitar, bueno, la misma palabra nos invita que imitemos a Cristo Jesús. Y el que hizo, Él fue bondadoso, hermano. Él nunca buscó su bienestar, sino el bienestar de los demás. Amén. Y si no, veamos nosotros hoy en día, Sí, hermano, gloria a estamos Dios. en este lugar, ¿por qué? Por esa razón, porque Jesús no buscó su bienestar, sino nuestro bienestar. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ahora bien, hermanos, lo profano, yo busqué por ahí, hermanos, un diccionario bíblico, hermanos, y dice esto, mire, me impactó también, hermanos, porque hay cosas que yo las veo y digo yo, ¿y por qué será que se hace? Y eso es ser profano. Mire, dice, hermanos, uno, que no es sagrado, ni sirve a uso sagrado, puramente secular. Dice el 2, que no demuestra el respeto debido a las cosas sagradas. Las cosas sagradas, hermanos, merecen un respeto, hermanos. Así es, Señor. Hay que respetarlos, hermanos. Como por ejemplo, hermanos, se han dado momentos, se han dado casos, hermanos, aquí, que está el momento de la palabra y los otros se están platicando por allá. Eso, hermanos, es de lo que nos está hablando acá. Que no demuestran el respeto debido a las cosas sagradas. ¿Y eso qué es, hermanos? Eso es ser profano. ¿Por qué? Porque no le damos el debido respeto, hermanos, a la palabra de Dios. Porque no puede estar aquí predicando, hermanos, y otros están allá haciendo otro culto. No se puede, dos cultos al mismo tiempo. Ay, Es uno solo. Santo. Amén. Así Señor. que nosotros, hermanos, para no caer en esto, hermanos, debemos de conocer un poco de esto. Dice, hermanos, el 3, libertino o muy dado a cosas del mundo. Eso es también ser profano, hermanos. Usted puede venir aquí al culto, usted puede andar la Biblia, hermanos, pero al salir de aquí, solo Dios sabe qué es lo que usted hace o para dónde usted va. Si usted guarda, hermanos, la santidad como la guarda aquí, está bien, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si al salir de aquí estamos pensando, hermanos, en ir a participar de las cosas del mundo, ahí estamos actuando como una persona profana a las cosas de Dios. Amén. Amén. Dice el 4, hermanos, inmodesto, deshonesto en el atavio. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra atavio? Sí, Señor, la vestimenta. Es la vestimenta nuestra, ¿verdad? ¿Cómo debemos de presentarnos delante de Dios, hermanos? Ordenadamente, bien vestidos, hermanos. Tenemos que guardar, hermanos, esa cordura delante de Dios. Si antes la guardábamos, hermanos, para el mundo, ¿por qué ahora no la vamos a guardar para Dios? Que Dios es más importante que otra cosa, hermanos. Y todo esto, hermanos, son muestras, son características de una persona profana. ¿Y cuántas personas se ven, hermanos, con las camisas de fuera? Tienen privilegios dentro de la iglesia, pero andan desordenados. No cuidan, hermanos,
no se guardan para venir ordenados a la casa de Dios. Recuérdense que estamos delante de la presencia de Dios y de un Dios vivo, no de un Dios muerto. Sí, Señor. Amén. Al Dios que usted adora y el que yo adoro es un Dios vivo. Gloria a No es un Dios. Dios muerto, hermano. Así que debemos de ser ordenados para no caer, hermanos, en la profanidad. No debemos de ser Sí, profanos. Padre. Porque esto está diciendo, hermanos, y búsquelo si usted gusta, búsquelo si cree que es un invento mío, búsquelo. Ahí lo va a encontrar, hermanos. Inmodesto, deshonesto, en el atavio o con postura. No tienen con postura. Hay quienes que están chistando ahí en el culto. Hay quienes que en vez de estar alabando a Dios, en vez de estar cantando, están haciendo otras cosas. No se comportan dentro de la casa de Dios. Pero Dios quiere que si venimos a su casa, nos comportemos. Yo no sé si ustedes han ido alguna vez, fueron alguna vez a una misa y se han dado cuenta, hermanos, que esa gente, a pesar que no adoran a un Dios verdadero, son ordenados. Sí. Son ordenados, hermanos. Son quietos ahí. ¿Y por qué nosotros? Aleluya. Todo esto, hermanos, nos hace sentir mal, hermanos, pero es una verdad que debemos de saber. Así es. Es algo que debemos de enseñar. Porque si no, hermanos, debemos de empezar a ordenar, hermanos, las cosas. Porque eso es lo que Dios quiere. Si adoramos a un Dios de orden, empecemos nosotros también a ordenar las cosas. Todo esto, hermanos, es hablando acerca de lo profano. Todo esto, hermanos, es de tener cuidado, hermanos. Porque allá en el templo, cuando servía, todo aquel que servía, hermanos, lo hacía, hermanos, conforme a lo que Dios decía y como Dios quería, así iban a servir. Así es. Y ahora, lo hacemos así. Que Dios nos ayude, hermanos, para Aleluya. que lo hagamos. Que Señor. Dios nos ayude para que podamos hacerlo. Porque muchas veces, hermanos, y todos nos equivocamos. No solo unos, todos nos equivocamos. Pero que Dios nos dé esa sabiduría para que podamos entender estas cosas, hermanos, y podamos servirle mejor a Dios. Sí, porque cuando decimos que le estamos sirviendo a Dios, tenemos que demostrarlo y todo eso, hermanos, va en base de todos nosotros. De todo. Porque dice que somos nuevas criaturas en el Señor. Entonces todo lo viejo pasó, hermanos. Si nos gustaba andar allá enchorados, ya eso ya quedó atrás. Si nos gustaba andar con la camisa de fuera, eso ya quedó atrás. Porque ya somos nuevas criaturas. Solo los bonitos he visto yo que andan así con la camisa de fuera. Salen bien bonitos de la casa, pero ya con estar trajeados ya andan todos desordenados. Son los bonitos. Pero ellos en su mundo, hermano. Pero nosotros en el mundo en que estamos sirviendo a Dios, ordenemos para Dios. Amén. Amén. Ahora, hermanos, vamos a hablar acerca de las enseñanzas. A veces o de las malas interpretaciones, hermanos. Hay un versículo, hermanos, que es mal interpretado, hermanos, por muchas personas. A mí una persona me dijo, hermanos, y un hermano de años, tenía años, hermanos, de ser cristiano, y él me dijo, cuando yo le di la noticia, hermanos, que iba a empezar a ir a unas clases, él me dijo, ¿y para qué vayas? Si eso es pecado ante Dios, me dijo. Si es Dios quien le va a dar, si usted quiere, métase con Dios y Dios le va a dar. Y eso es cierto. Dios nos capacita. Es cierto, hermano. Sí, Señor. Pero no está de más No, Señor. que aprendamos Así es. otras cosas. Aleluya. Amén. Amén. No está de más, hermanos, que pongamos de nuestra parte para conocer más de Dios. Amén. Aleluya. Dice, hermanos, 2 de Corintios, versículo 6. Este versículo es bien mal interpretado muchas veces, hermanos. Y es que dice así, mire, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Basándose a ese versículo, este señor me dijo, lea la Biblia y me dijo que la mucha letra mata. Allí no dice mucha letra, allí dice la letra mata. Pero no se está refiriendo, hermanos, al conocimiento de Dios, a que busquemos de Dios, porque si a eso se refiriera, hermanos, entonces ahí surgen unas preguntas.
ahí surge una pregunta, y una pregunta muy poderosa, hermanos. Porque de todos es conocido que la palabra de Dios, este libro maravilloso que tengo yo aquí, usted lo tiene ahí en sus piernas, es inspirado por el Espíritu Santo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Es inspirado por el Espíritu Señor, Santo. así es. Entonces, hermanos, si este libro es inspirado por el Espíritu Santo, ¿por qué Dios ha de quererme hacer daño si yo estudio su palabra? No hay por qué. Porque lo que voy a hacer es buscar conocerlo más a Él. Lo que voy a hacer es empaparme más del conocimiento de su palabra. Pero hay personas, hermanos, que están conduciendo mal al pueblo de Dios. Porque están hablando acerca de esto. Están diciendo que no es correcto ir a un instituto bíblico. Pero ¿y usted qué dice? Es bueno, hermanos. Es bueno conocer más de Dios. No es que le esté haciendo propaganda del instituto, pero es bueno, hermano, conocer de Dios. Aleluya. Todo, hermanos, el que va y se prepara en un instituto, hermanos, tiene un poco más de conocimiento. Conoce un poquito más, hermanos. Porque si el Espíritu Santo inspiró esta palabra, no hay por qué, hermanos, Él se oponga a que usted y yo busquemos más conocimiento. Así que es un versículo, hermanos, el cual no lo interpretan muy bien, hermanos. Y es que dice, hermanos, dice así el versículo, mire, el cual asimismo, dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dios escribió, hermanos, y por ahí va la cosa, a lo que Pablo se estaba refiriendo. Es que Dios, hermanos, escribió la ley por primera vez en tablas de piedra, ¿verdad? Ahí la escribió Dios, hermanos. Pero dice, hermanos, que los profetas habían prometido una nueva edición de la ley que sería escrita en el corazón. Amén. En el corazón del hombre. Jeremías 31, 31 y 34. Vamos a Jeremías, hermanos. 31, 34. Que dice Jeremías 31. Dice Jeremías 31, mire, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Entonces, hermanos, este versículo de 2 de Corintios 3:6 no se estaba hablando acerca de eso. Estaba hablando, hermanos, de lo que acabamos de leer. Es que miren, es que el conocimiento, la letra, en ningún momento lo va a matar. Mataba la ley escrita, hermanos. Mataba en aquel tiempo, porque el que pecaba, hermanos, ese tenía que morir. Pero ese era allá en la ley. Pero ahora no es así, hermanos. Ahora ya no es, ahora es diferente todo esto, hermanos. En Ezequiel 11, 19, 20 dice que Él quitará nuestro corazón de piedra y nos pondrá uno de carne. Eso dice Ezequiel, hermanos. Seguimos, dice, la diferencia, dice, aquí está entre la ley escrita en papel y la ley escrita en el corazón. Dios le escribió en tablas al principio, pero ahora Jesús, la palabra encarnada, la escribe en el corazón de sus discípulos.
en el Antiguo Testamento la ley escrita mataba. La incapacidad moral del hombre para cumplir la ley escrita lo condenaba. Ahora el Espíritu Santo es quien escribe la ley en nuestros corazones para que mediante la gracia, hermanos, podamos obedecer a Dios. Mediante la gracia, hermanos, usted y yo podemos obedecer a Dios. Antes nadie era capaz de cumplir la ley. Y es por eso que se daba todo esto, hermanos. Y es que ahí lo hemos leído, que dice que la ley escrita mataba. ¿Y qué era lo que no hacía, hermano? Que el hombre cumpliera cabalidad. Dice que la incapacidad moral del hombre para cumplir la ley escrita lo condenaba. Pero ahora dice que Jesús, hermano, vino a escribir esa ley en el corazón de sus discípulos. Pero esto, hermanos, nos enseña a nosotros, hermanos, que no debemos poner atención a las personas que están en contra de que usted y yo nos capacitemos. Hay mucha gente, hermanos, que está en contra, hay mucha gente que no enseña la verdad, hermanos. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar agradecidos con Dios. Usted y yo, el pueblo de esta congregación, hermanos, debemos de estar agradecidos con Dios. ¿Y sabe por qué, hermanos? Por haber levantado en esta congregación a un pastor y lo ha capacitado, hermano, para que Él nos capacite a cada uno de nosotros. Amén. De eso deberíamos de estar nosotros agradecidos, hermano, porque Dios ha levantado a nuestro pastor y le ha dado conocimiento, sabiduría, y Él es una persona, hermanos, que no tiene egoísmo. Él comparte lo que Él sabe con todos nosotros. Y el que no aprende, es porque no aprende. Así que tenemos que poner de nuestra parte, hermanos, para aprender de lo que nuestro pastor nos da. Dios a través de él. En otros lugares no enseñan esto. En otros lugares enseñan otras cosas. Enseñan la palabra de Dios equivocadamente. Y es por eso, hermanos, que hay muchos creyentes que están, hermanos, mal espiritualmente hablando. El domingo, hermanos, yo estuve aquí en la mañana y en la mañana me había hablado mi cuñado y nos había invitado a un culto de acción de gracias que él tenía, hermanos. Y me dijo, el hermano, quiero que venga y predique. Yo le dije, pero yo voy a la iglesia en la mañana, no puedo. No, me dijo, va a ser a las 2 de la tarde. Entonces me fui con mi esposa y fuimos, hermanos. Y yo predicando le hice una pregunta. Y entonces yo le pregunté, así le pregunté, ¿a qué vino Cristo? ¿Y sabe qué me contestó un hermanito que danza, habla lenguas, todo? Y él me dijo, a morir. Entonces, hermanos, ahí nos damos cuenta, hermanos, cómo está la enseñanza. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, que Dios, que no está enseñando conforme la voluntad de Dios. Porque imagínense este hermano, él me contestó así, a morir. Y al otro contestaron otras cosas. Pero la verdad es de que todo equivocado. Entonces, hermanos, ahí me di cuenta, hermanos, cómo está el pueblo de ahí. Pero algo otras hermanas, cuando terminé, hermanos, y salí, algo otras hermanas se acercaron y me dijeron, hermanos, denme la cita bíblica, quiero leerla. Porque hasta eso se le olvidó. Entonces se la di, hermanos, para que la estudiaran y la leyeran. Y entonces vi, hermanos, que si hay personas necesitadas de aprender, de conocer, pero lastimosamente no tienen a un líder que les enseñe. Pero usted y yo sí tenemos una persona que nos enseña. Amén. Recibamos siempre, hermanos, todas esas capacitaciones que se nos dan gratis. Amén, hermanos. Amén. No faltemos, hermanos, a estos ayunos. Mira qué bonito, hermanos, se pone, ¿verdad? Bueno, los que han estado ya se dieron cuenta, ¿verdad? Sí,
que se pone bonito y que sí aprendemos. Así es. Amén, hermanos. Amén. Yo he estado así, le dije a mi esposa, qué lástima, le digo yo, que nunca me había puesto, hermanos, a tomar la decisión, hermanos, a venir a todos los ayunos. Y no es porque yo no quería, que sí quería, hermanos, pero sabe, me había sujetado a lo que el médico me había dicho. Ustedes, la mayoría de ustedes ya saben de qué padezco yo, y entonces el médico me había sugerido que eso no se podía hacer. Pero yo una vez orando le dije al Señor, Señor, si esto no se puede hacer, el hombre dice que no, pero yo sé que tú dices otra cosa. Y le rogué al Señor, hermanos, y le pedí que me capacitara, hermanos, que me diera la fuerza para culminar ese ayuno. Y yo dije en mi corazón, si yo culmino un ayuno, yo voy a estar en todos los ayunos. Gloria a Dios. Así que, Aleluya. hermanos, primeramente el Señor me dé esa capacidad. Amén. Aleluya. ¿Saben por qué? Gloria a Porque Dios. yo dudaba, hermanos, yo tenía temor ponerme mal, hermanos, a medio ayuno, y yo qué vergüenza. Pero fíjense de que no fue así, gracias a Dios, hermanos. Dios me ha capacitado, Dios me ha fortalecido en ese momento, hermanos. Gloria a Dios. Y ahí, hermanos, hay que entender que Dios es un Dios, hermanos, que cumple sus promesas. Amén. Aleluya. Dios cumple sus promesas, Sí, hermanos. Señor. Yo era el que estaba atrasado, hermano. Yo era el que estaba creyéndole al médico cuando tenía que creerle a Dios, hermano. Aleluya, Pero Padre. ahora me di cuenta, hermanos, que la verdad es de que verdaderamente Dios tiene la última palabra. Así es, Señor. Mira, qué bonito. Entonces, hermanos, eso es lo que yo dije en mi corazón, y yo le pido a Dios que Dios me ayude y que me siga fortaleciendo. Gloria a Dios. Porque es necesario, hermanos. Si usted, bueno, yo, hermanos, que he tenido la oportunidad de ir ahí a ese lugar, hermanos, me he dado cuenta, hermanos, la necesidad que hay de conocimiento, la necesidad que hay de saber, hermanos, acerca de lo que Dios quiere que nos demos cuenta. Y usted y yo, que tenemos esa oportunidad aquí en casa, hermanos, a veces la desaprovechamos. Precioso. A veces no queremos tomar esa oportunidad. Esa es una bendición para nosotros, hermanos. Aprovechemos esa bendición, hermanos, porque usted y yo que predicamos en este lugar tenemos que prepararnos, porque Dios dice aquí en Ezequiel, hermanos, que vamos a enseñar esto. ¿Qué dice Ezequiel 23, hermanos? Dice, y enseñarán, dice, a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán, dice, a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Hay que pedirle al Señor discernimiento, pero también, hermanos, el que predica tiene que dar esas enseñanzas Así es. al pueblo. Pero también tiene que predicar aquí, pero tiene que predicar con su testimonio. Gloria a Dios. Nosotros vamos a venir a hablar aquí y vamos a dar un mal testimonio allá afuera. Tenemos que cuidar, guardar ese testimonio, porque Dios lo va a demandar si no lo Así hacemos. es, Padre precioso. Porque esto, hermanos, que estemos aquí es de parte de Dios. Dios ha querido, hermanos, que nosotros lo hagamos. ¿Cuántas hermanas predican aquí? Tienen que guardar su testimonio. Amén. Y todo lo que predicamos tenemos que guardar nuestro testimonio. Cuidarnos allá afuera, hermanos. Sí, Señor. Apartarnos del pecado, hermanos. Sí, Padre. Apartarnos de lo que no está limpio, hermanos. Y buscar limpiarnos más. Amén, delante de Dios, hermanos. Amén. Para que Dios, hermanos, haga su obra en nosotros. Para que Dios nos bendiga, hermanos. Para que Dios nos colme de bendiciones. Tenemos que aprender de Él. Tenemos que aprender, hermanos, a hacer su voluntad. Y tenemos que cumplir, hermanos, con lo que Dios pide que cumplamos. Sí, Señor. Si nosotros predicamos, guardemos nuestro testimonio desde allá afuera y hasta aquí adentro. Amén. Cualquier privilegio que usted tenga en la congregación debe de cuidar su testimonio. Y debemos de ser, hermanos, no ser como dice aquí, ¿verdad? El 3 que leíamos, o no, el 2 que leíamos, que no demuestra el respeto debido a las cosas sagradas. Esto es sagrado. La palabra de Dios es sagrada. El templo donde lo reunimos es sagrado. Amén. Aleluya. Tenemos que respetarlo. Jesús. Merece. Y eso debemos de hacerlo nosotros.
Debemos de apartarnos, hermanos, de todo lo malo. Así que presentémonos delante de Dios, hermanos, de la mejor manera que podamos. Aleluya, gloria a Jesús. Imagínense que en ese momento que usted entra, viene, hermanos, y no hay otro hermano, y solo usted está capaz. Que comprendamos, hermanos, lo grande del privilegio que tenemos. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que alcancemos a comprender eso. Porque servirle a Dios, hermanos, es algo grande. Esto no es como allá afuera, la que le servíamos al diablo. Allá no había ningún requisito. Allá le servíamos al demonio como queríamos. Como podíamos. Pero aquí hay requisitos que cumplir, hermano. Hay que prepararnos para eso. Hay que pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude. Que nos ayude a comprender, hermanos, que lo que Él nos ha dado no es cosa poca. Lo que Él ha puesto en nuestras manos es grande. Así que cuidemos lo que Él nos ha dado y sigamos adelante. Cierre sus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Digámosle, Padre, que